presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Ya estamos de regreso en esta emisión de Agenda Mediática en este sábado con muchísima actividad en este primer aniversario del Pacto de Unidad por la Construcción de Oaxaca que se está llevando aquí en la sede del Hotel Fortín Plaza. En este momento nos encontramos con el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, él es vicepresidente de asociaciones, colegios y sociedades y también de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros AC. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos. Platíquenos la experiencia que usted viene a compartir en este día para este primer aniversario del Pacto de la Unidad por la Construcción en el estado de Oaxaca. Las ingenierías, en términos muy generales, son muy importantes para la construcción de cualquier entidad, en este caso en el estado de Oaxaca. La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros está comprendida por 63 organizaciones a nivel nacional y es nuestra ventana de la ingeniería mexicana hacia el extranjero, hacia la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y hacia la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. Entonces venimos a unirnos a este pacto de unidad, valga la redundancia, por la construcción de Oaxaca y poner al servicio de la población en general todas las ingenierías. Las ingenierías sabemos que proyectan, construyen, mantienen funcionando a todas las entidades. Es en ese sentido que deseamos que en este primer aniversario, ¿verdad?, de este pacto de unidad, se sigan los éxitos. Algo de eso es este evento en el cual estamos, este foro técnico donde se van a definir y analizar varias cuestiones tanto de políticas públicas como normativas. Todo esto en bien de lo que es la población. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Renato Berrón Ruiz, quien es el director general del Instituto de Seguridad para las Construcciones. Esta entidad de la Ciudad de México se estableció hace 12 años básicamente, en el 2010, en donde la responsabilidad que tiene este instituto es justamente la seguridad estructural de las construcciones. Sabemos que Oaxaca es un estado sísmico, un territorio sísmico donde se generan en la costa del Pacífico, lo que ya sabemos, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, se generan sismos recurrentes. Entonces, toda esta zona pues es vulnerable a los sismos. También en la costa del Pacífico es vulnerable a los huracanes, ¿verdad? También la orografía del estado tiene como posibilidades ante lluvias intensas y deslizamiento de laderas, ¿no?, por la orografía del estado. Entonces, todos esos son riesgos naturales. Y también hay riesgos antropogénicos, ¿verdad?, como incendios a veces provocados. También hay otros como el hecho de que las construcciones no cumplan con las normatividades para ser sismoresistentes. Entonces la idea es que en breve el doctor Renato Berrón nos va a presentar una muy buena conferencia de su experiencia durante 12 años dirigiendo el Instituto de Seguridad para las Construcciones y los resultados que ha tenido. Hemos sabido que cada vez los daños y los números de muertos durante los sismos, por ejemplo en este año fue el día 19, ¿verdad?, y el día 20 los sismos recurrentes y ya hubo 2 fallecimientos básicamente por condiciones no de caída de infraestructura, sino por otras cuestiones de tipo psicológico, nervioso, etcétera. Pero se pretende que esta propuesta llegue al gobernador en terreno firme y en terreno fértil
para que en Oaxaca se instituya un instituto de seguridad para las construcciones oaxaqueñas, en bien de toda la población. Y no solamente eso, porque si se instituye en Oaxaca ese instituto, puede, digamos, que abarcar la región sur del país, como lo es el estado de Chiapas, como lo es el estado de Guerrero, el estado de Puebla, el estado de Tlaxcala, incluso el estado de Morelos. O sea, ese sería el campo de acción de ese Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y bajo ese esquema, pues también se pueden tener recursos federales, ¿verdad?, para instituir esto, que de alguna manera la investigación científica, ahí sería investigación científica, en donde se defina claramente, por ejemplo, los coeficientes sísmicos que se deban utilizar en cada región, en cada una de las 8 regiones. Sabemos que cada región es diferente una en otra, los tipos de suelo son diferentes y de eso depende los efectos que cada sismo pueda influir para generar daños, perjuicios. También la normatividad para generar construcciones sismo resistentes, aún las que ya están construidas y que no cumplen con esa condición, de una manera sencilla y económica se pueden, digamos, transformar en estructuras sismo resistentes bajo una normatividad, bajo la investigación, la experiencia, la tecnología, y eso es lo que se pretende que en Oaxaca se tenga, repito, y eso es muy importante, porque todo esto va dirigido a proteger la vida, la salud y el patrimonio de los oaxaqueños. Ingeniero, de lo que nos está platicando, más todo lo que se pueda verter de conocimientos en este foro, ¿qué futuro le ve usted a Oaxaca? ¿Qué retos le ve en la materia al Estado de Oaxaca y al mismo gremio? Hay retos bastante interesantes, pero sabemos que los oaxaqueños somos bastante creativos, bastante echados para adelante y seguramente esos retos los rebasaremos con imaginación y con trabajo. Mire, yo he estado planteando a diferentes candidatos y gobernadores cuestiones, por ejemplo, como el hecho de generar proyectos productivos para la población, con, digamos, grupos multidisciplinarios podemos generar empresas productivas, empresas sociales, porque la migración es un tema muy importante para la entidad y la migración se da por el hecho de que no se tiene fuentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde hay un centro de población, un centro urbano o rural, el que sea, ahí se estableció porque en un momento dado hubo una actividad económica, una actividad productiva, que se ha abandonado muchas veces por la migración. Entonces tiene una vocación ese lugar. Muchas veces le pregunta uno a un poblador, oye, ¿por qué te fuiste de tu tierra? Bueno, es que no había nada, no, algo debe haber. Ah, sí, mira, en un tiempo, por ejemplo, del cerro sacaban una cantera muy bonita, unas lajas a todo dar. Ah, bueno, pues eso puede ser una... Ahí está el tesoro, ¿no? Ahí está el tesoro, nada más ahí. Oye, ¿y por qué te fuiste? Ah, pues mira, el río ha bajado, ya no hay peces y... Bueno, pero ahí puedes meter una cortina y volver a hacer acuacultura, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que hay un bosque muy bonito, pero ya lo están talando. Ah, bueno, pues entonces hay que hacerlo de manera muy importante, técnicamente, los bosques. Hay un tema sumamente importante ahorita, los chimalapas. Los chimalapas son los dos, digamos, municipios más grandes de la entidad y de los más grandes de la República Mexicana. Vemos el mapa y vas a ver qué grandes son y qué riqueza tienen. Impresionante. Entonces aquí lo que se tiene que hacer, ya se ganó ese territorio por la Suprema Corte de Justicia, pero hay peligro todavía que en Chiapas pretende revertir esa situación. Entonces aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con la migración. O sea, si hay migrantes que se van hasta los estados o al extranjero, ¿por qué no esos migrantes dan las oportunidades de que vayan a colonizar los chimalapas? Porque ese es el gran problema, que no hay gente. Entonces cuando no hay gente, pues hay invasión, ¿no? Y que ese bosque, esa selva,
se explote de una manera racional, de una manera científica, que no, ahorita se está devastando por los invasores. Entonces, es una riqueza de los oaxaqueños que tenemos que defender los oaxaqueños, ¿no? Entonces, ahí está la ingeniería forestal, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Otra, por ejemplo, otra actividad que no hemos hecho. El tema de los litorales. Tenemos uno de los litorales más grandes del país, con los climas más importantes, con especies de pescado comestible muy importantes. Vienen hasta los barcos japoneses a llevarse nuestro pescado. Y nosotros no tenemos una flota pesquera. Es increíble. Aun y cuando en Salina Cruz hay un astillero, los astilleros son para construir barcos. Entonces imagínate una flota pesquera oaxaqueña y que en las costas se tengan empacadoras y cosas por el estilo. Eso, y además estamos en la cuenca del Pacífico, donde colindamos con Japón, con China, donde se comen todo, ¿no? O sea, todo lo que les mandas, todo el alimento. Ya vamos a contar. Sí, de hecho la riqueza del estado de Oaxaca, tenemos muchísimo. Entonces, recuerda que a lo largo de este día estaremos platicando precisamente de todo lo que conlleva y por supuesto de todo el esfuerzo que esto tiene que ver y que se estará realizando en este foro. Quisiera agradecerle al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, vicepresidente de las asociaciones de colegios y sociedades también de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros ACE. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo por la oportunidad de platicar con ustedes y éxito a esta organización que está ya a un año de ser creada y estamos en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros para apoyar todos los esfuerzos de los ingenieros y de todos los empresarios oaxaqueños que se confluyen en este pacto. Muchas gracias. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias y muy buenos días. Y así precisamente estaremos viendo a lo largo de este día distintas figuras, distintos personajes que tienen mucho que ver con el trabajo que se realiza en este lugar. Recuerde que el día de hoy Agenda Mediática le estará llevando todos y cada uno de los detalles de este evento a través de notas informativas, de entrevistas, también con las y los participantes, ya casi listas precisamente, muchísimas intervenciones que estaremos teniendo a lo largo de este día. Un agradecimiento a los organizadores, al pacto por la construcción de la ciudad de Oaxaca. Agradezco este foro. Lo que yo vengo a comentarles y a hacerles de su conocimiento es sobre todo el tema de tener en la ciudad de Oaxaca, en el estado, por los sismos. Hay que nada más mencionar que los sismos que se generan en la costa del Pacífico del estado de Oaxaca es la zona donde más rápido se están moviendo las placas tectónicas. Es decir, se mueven mucho más rápido las placas tectónicas, una gran mayoría están generados justo en las costas del estado de Oaxaca. Y de ahí la gran amenaza que tiene este estado y en particular la ciudad de Oaxaca de sufrir eventos sísmicos, ¿no? Es por ello que en la Ciudad de México, que también es una ciudad amenazada por los sismos, aunque que controle la calidad en la construcción, en el diseño de los edificios. Eso para los edificios que van a existir, para los futuros edificios, pero para los edificios que ya están, que ya existen, que están construidos y diseñados con normas en las cuales no se contemplaba de manera rigurosa
el diseño sísmico como ahora lo considera el reglamento, de mejores aún que los que hemos tenido. Desde luego que todo esto es en función de qué tanto el gobierno, yo soy parte del gobierno, nos preocupemos, nos sensibilicemos con lo que puede ocurrir. Ahí está un obstáculo que hay que superar, sensibilizar a los gobernantes de lo que puede pasar y de lo que significa un sismo. Un sismo le puede cambiar el objetivo al gobierno. Hasta que sucede el sismo nos damos cuenta de lo importante que hubiese sido haber tenido acciones preventivas. Esas acciones preventivas justo se deben de hacer antes de que suceda el sismo, no después. Y normalmente se hacen después, y ese es el error que cometen muchos gobiernos. Entonces, la idea es que, al igual que en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca tengan acciones preventivas. Y bueno, empezamos, todo inicia con el 2009, cuando un comité asesor en seguridad estructural, que es un órgano de consulta, es un órgano que está conformado por gente experta, gente que sabe muchísimo sobre seguridad estructural, pues se percató que pues la Ciudad de México seguía muy amenazada, porque cuando muchos de estos especialistas iban en su coche manejando, volteaban a ver una nueva estructura y dada su experiencia y su expertise, pues veían que las estructuras estaban siendo mal construidas e incluso mal diseñadas. Uno puede apreciar el mal diseño a simple vista. No necesita uno meterse a los cálculos numéricos para decir, bueno, aquí el estructurista se equivocó. Y ellos empezaron a percatar de eso, que no había un control estricto en las construcciones. Y esto estamos hablando de los años 2000 para acá. Entonces, dadas estas evidencias que ellos empezaron a percatarse, tan solo porque caminaban por la Ciudad de México, conducían por la Ciudad de México, se veía claro que no había calidad en muchas construcciones de la Ciudad de México. Dijeron, hay que hacer algo, más allá del sismo, hay que hacer algo para que por lo pronto el reglamento de construcciones se respete y haya un órgano de control. Es por ello que se le planteó al entonces jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, la posibilidad de crear un órgano de control. Y justo yo estaba en esa reunión cuando el mismo jefe de gobierno de aquel entonces, el licenciado Ebrard, dijo, no, aquí lo que hay que hacer es un instituto. Y vamos a bautizar a este instituto como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Y de ahí nació. Ese fue el origen del instituto. El origen del instituto fue que nos percatamos de que las construcciones en la Ciudad de México no tenían la calidad y el rigor en el diseño ni en la construcción. Y de ahí nació la necesidad de crear este instituto y la voluntad y la sensibilidad del jefe de gobierno de aquel entonces de crearlo. Porque crear el instituto implica mucho trabajo y para empezar implica hacer una ley. No podemos crear un instituto si atrás de él no hay un respaldo jurídico, legal, que le dé las atribuciones y que dé obligatoriedad a los ciudadanos, por ejemplo, de que respeten la ley del instituto. Entonces, todo nace a partir de una ley. ¿Y qué fue la primera acción que tomó el jefe de gobierno después de esa reunión? Dar la instrucción de crear una ley, no de decir, a ver, ¿dónde va a estar el instituto? ¿En qué edificio? No de decir, a ver, tú vas a ser el director del instituto. No, crear una ley, porque a partir de la ley es como nosotros podamos tener un instituto. Si no hay ley, no hay instituto. Entonces, tendríamos que hacer una ley. Se hizo la ley, se publicó la ley en la Gaceta Oficial en el 2010, pero bueno, esta fue
cuestionada por el gremio no había participado en la hechura de esta ley, y finalmente protestaron muchos artículos, se reformó la ley ya publicada y se volvió a publicar una nueva ley ya con la opinión del gremio, y esta ley fue en el año 2012 la que actualmente rige desde entonces al Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Ya en el 2013, ya con ley, ya se asigna presupuesto. Desde luego que son pasos a seguir y cada uno indispensable. No podemos tener institutos si no hay ley, y tampoco podemos tener institutos si no hay presupuesto. O sea, no puede haber una dependencia sin presupuesto. Pero habiendo ley, ya hay una obligatoriedad del gobierno, en el caso de la Ciudad de México, de asignar presupuesto. Y entonces todo va encadenándose, pero todo nace de la ley. Después de asignar el presupuesto al instituto, pues necesitaba atribuciones más específicas, más directas. No se podía quedar en esas especificaciones generales que tiene la ley, porque las leyes así son generales. ¿Y dónde se aterrizan las especificaciones generales de las leyes? En los reglamentos. Entonces, nosotros utilizamos el reglamento de construcciones, que es uno de los reglamentos más conocidos que existen, no solamente en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana, y desde luego que todo diseño, toda construcción tiene que regirse por un reglamento, que en este caso es el reglamento de construcciones, que yo puedo decir que es el más avanzado de la República Mexicana y que está sustentado en 100 años de desarrollo. O sea, tiene 100 años el reglamento de construcciones, nació en 1921, entonces tiene 101 años, y el reglamento ha ido evolucionando poco a poco, primero con la experiencia y después sustentado en resultados de investigación. La siguiente. Y se creó el instituto. Al final del día teníamos que hacer un organigrama del instituto. El instituto empieza a tener cuerpo, empieza a tener un esqueleto, y el esqueleto fue primero la dirección de dictámenes de seguridad estructural, la dirección de revisión de la seguridad estructural, la subdirección de estudios e investigación, la subdirección de control de DROs y corresponsables. Estas 4 direcciones o subdirecciones son la columna vertebral del instituto. Después vienen direcciones o coordinaciones anexas que son indispensables para el buen funcionamiento: la de administración, la jurídica, la Contraloría Interna y la de protección civil e informática. Entonces, así está como está conformado el instituto a grandes rasgos. Me voy a ir ya un poquito más rápido, porque esto ya ustedes lo pueden tener. Yo voy a dejar esta presentación aquí a los organizadores para que ustedes la puedan analizar y estudiar. La dirección de dictámenes tiene funciones muy específicas. Es atender las solicitudes de dictámenes de entidades federativas y del gobierno local. Nosotros atendemos todas las solicitudes de las diferentes dependencias, ya sean locales o federales, que requieran una revisión de su edificio. En un principio la revisión se hace ocular, tenemos un formato de dictamen, ya lo verán más adelante, y a partir de ahí, en estos dictámenes, desde luego vienen todas las recomendaciones en función de cómo esté el estado de conservación del edificio. Atender a los ciudadanos sobre dictámenes estructurales cuando son de alto riesgo, o sea, cuando el ciudadano presume que su edificio está en una situación de gravedad, clasificado en alto riesgo, nosotros tenemos que atenderlo.
cuando es alto riesgo. Cuando son riesgos medios, riesgos bajos, o sea, no es tan grave que porque, por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de solicitudes de vecinos que nos dicen que el vecino está construyendo un edificio y lo está afectando, bueno, eso ya le toca a las alcaldías. Pero cuando el vecino está construyendo el edificio y de repente hay un colapso local, entonces ya vamos nosotros porque ya la situación se complicó y se requiere de mayor expertise para dar opinión y dirimir responsabilidades. Informar a las dependencias correspondientes sobre los resultados, eso también lo hace esta dirección, realizar estudios estadísticos de los dictámenes, o sea, tener mapas de edificaciones en la Ciudad de México que están consideradas en alto riesgo, tenemos bien identificadas muchísimos edificios que consideramos en alto riesgo, o sea, que son vulnerables y son propensos a que en el próximo sismo pues no les vaya a ir muy bien, tengan daños graves e incluso colapsos, eso se tiene. Y una vez que sucede un sismo importante como el que sucedió en el 2017, esta dirección realiza cualquier cantidad de dictámenes posísmicos, también ya tenemos un formato de una cédula posísmica, y no solamente realiza, porque pues la capacidad del gobierno para atender un sismo como el del 2017 es insuficiente, nos vemos fácilmente rebasados. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues obligatoriamente la ayuda y el apoyo de la sociedad civil, de la sociedad técnica, como las 16 organizaciones que aquí nos representan en este pacto por Oaxaca. Este es el dictamen común y corriente del instituto, y aquí yo nada más quiero señalar algo muy importante. Este es un dictamen que es una guía de cómo más o menos deben de seguirse. El explicar esto obedece a otra plática, no lo voy a explicar, pero cuando gusten regreso a Oaxaca y les explico punto por punto para que los dictámenes estructurales son claves para que el dictaminador no se eche la soga al cuello. Si no se sabe hacer dictámenes, van a caer en responsabilidades muy fuertes, porque ustedes van a decir, por ejemplo, a mí me ha tocado DROs de la Ciudad de México, de repente ponen en su dictamen, que no es este formato, es formatos de ellos, o son dictámenes redactados, y dicen, se aprecia el edificio en buenas condiciones, por lo cual está cumpliendo las especificaciones de seguridad estructural del reglamento de construcciones. Decir eso es una barbaridad porque lo está haciendo responsable de que el edificio está cumpliendo con el reglamento, y eso es ponerse la soga en el cuello, eso no se hace. O sea, todos los ingenieros que trabajan dentro del instituto tienen prohibidas ciertas frases, porque a menos de que se haga un análisis numérico profundo podemos decir ese tipo de frases. Si no, hagamos y contestemos tan simple como es este formato de dictamen. Y nada más otro comentario a este formato. Nosotros tenemos una tablita que por ahí está en la hoja del medio hasta arriba, que es las patologías. Las patologías de los edificios son importantísimas. Un edificio no puede estar libre de cualquier daño, libre de desplomos, libre de asentamientos, no presenta grietas, está muy bien su mantenimiento, no tiene humedades, sin embargo, tiene patologías, y las patologías lo pueden llevar a un alto riesgo. O sea, no se guíen por los daños, no necesariamente son los daños los que rigen la clasificación, también hay que ver las patologías. Me refiero a tres patologías. Por ejemplo, en la Ciudad de México es muy importante la separación de colindancia. Si no hay separación de colindancia, es un tache. ¿Por qué? Porque los edificios van a golpetear a la hora del sismo. Esa es una. Segundo, el edificio tiene una planta baja flexible. ¿Qué quiere decir? Que abajo son puros para un estacionamiento para coches, y en la parte de arriba son muros y muros, pueden ser divisorios o pueden ser de carga, pero esa es segunda patología. O sea, así se diseñó, así se construyó, sin embargo es una patología. Otra patología más, el edificio
está construido antes del 85, antes del 87. Eso por simple hecho ya es otra patología. Y otra patología más, ya la última. El edificio tiene una planta irregular, o sea que es en forma de L y una elevación irregular, muy caprichosa. Son patologías que no obedecen a que el edificio no ha sido mantenido o que pasó un sismo y lo dañó, no. Son patologías de origen, son patologías por falta de conocimiento en el diseño y por falta de respetar el reglamento muchas veces. Entonces, esto es muy importante para los dictámenes. Ahora sí, estas son la cantidad de dictámenes que llegamos a hacer nosotros por año, más o menos, ahí andamos, cerca de 2,000 dictámenes, algo así, un poco más de 2,000 dictámenes al año. Dictámenes que, por cierto, todos los firmo yo. Así es que, con cuestión de responsabilidades, es muy importante, la persona que vaya a ser director del instituto va a asumir grandes responsabilidades. Aquí está lo que yo les decía, tenemos bien georreferenciados todos los edificios en alto riesgo, en riesgo medio y en fin, y así año con año nos van surgiendo estos. Aquí hay muebles, por ejemplo, ubicados en el centro histórico con daño, ahí están los edificios y vemos la falta de mantenimiento severa que hay en muchos de ellos. La siguiente. Otros edificios que son verdaderas joyas arquitectónicas, sin embargo, pues no las cuidan y se quedan abandonadas y van deteriorándose. Pero sin embargo, ahí podemos ver en una de las fotos del medio, la gente ahí vive, la gente ahí está, ahí se ve que lo apuntalan para que no se venga abajo. Y entonces estos son clásicos altos riesgos de edificios históricos. Este es un edificio de los años 40, de los que pues también tuvo una afectación por asentamientos diferenciales y pues estos asentamientos los fue dañando y al final pues cae en alto riesgo, ¿no? Fue abandonado. Ahora en alto riesgo que han sido intervenidos, una vez que se detectan los altos riesgos, pues se intervienen los edificios. Aquí por ejemplo tenemos fundaciones, entre otras la de Fundación Slim, que ha rescatado a más de 400 edificios históricos en la Ciudad de México. Yo sé que aquí en Oaxaca también hay inversionistas de muchos recursos que han rescatado edificios en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Ejemplos de inmuebles en alto riesgo por falta de mantenimiento o fenómenos naturales, sismos, vamos más adelante. Aquí es el sismo, cómo nos pegó, a edificios nuevos. Este es un edificio nuevo. Aquí hay que aclarar algo muy importante. En el sismo pasado a la Ciudad de México, el 90% de los edificios eran construidos antes del 87 y el resto eran construidos después del 87, o sea, el 10%. ¿Qué quiere decir? Que el reglamento de construcciones ha sido un buen reglamento de construcciones que a raíz de su modificación principal, que fue un parteaguas en el año del 87, los edificios ya se han comportado mucho mejor en los sismos. El riesgo y el problema que tenemos son los edificios existentes. Pero esto fue un caso especial, es un edificio nuevo construido después del 87 y colapsó parcialmente. El siguiente, este es otro edificio, este sí fue construido antes del 87, son los soldominios y también, estos son fenómenos que tenemos en la Ciudad de México muy particulares, socavones, ahí se ve la cocina como el suelo se colapsó, porque tenemos socavones, y en el otro, en el del lado izquierdo, tenemos una grieta de tensión que se genera en las alcaldías de Iztapalapa, ¿no? Por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, deseca el subsuelo y se generan grietas enormes y ese es un tema, ¿no? Aquí otro tema de grietas de tensión, más grietas de tensión. Aquí es un mapa como una unidad habitacional que se llama La Concordia en la alcaldía de Iztapalapa, está afectada por varias grietas de tensión, ahí se ve en planta. Después en el sismo del 17, las grietas de tensión se activaron por el movimiento telúrico y se generaron muchas grietas de tensión, como ahí estamos viendo. También en la alcaldía Tláhuac se generaron todas estas grietas, es otro fenómeno. Bueno, pues todo esto es atendido por
el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Aquí, por ejemplo, ya se han llegado a realizar mapas en la alcaldía de Iztapalapa de todas las grietas de tensión que tenemos, ¿no? Esto también lo hace el instituto. ¿Cómo lo hace el instituto todo esto? Con la ayuda de instituciones de investigación como es el Instituto de Ingeniería de la UNAM o la Universidad Autónoma Metropolitana y también por el Instituto Politécnico Nacional. Estas tres instituciones nos apoyan mucho en proyectos de investigación y más adelante vamos a ver lo de los proyectos de investigación. Después viene la segunda dirección, que es muy importante también, fundamental. Como les decía, parte de la columna vertebral del instituto. Aquí se registran los proyectos estructurales de las nuevas edificaciones. Y no solamente de las nuevas edificaciones, también, ahí me faltó poner, que también los proyectos de rehabilitación que se hacen para edificios existentes, donde se pretende reforzarlos y que cumplan con el nuevo reglamento, aquí también se registran. Se atienden solicitudes de inspección estructural de edificios afectados por una obra en proceso, bueno, lo que les decía, y aquí también se hacen las revisiones de proyectos estructurales y procesos constructivos en proceso. Aquí esto es muy importante decirlo, el instituto también cuenta con la capacidad de hacer revisiones numéricas. O sea, nosotros contamos con los programas, los softwares, para poder realizar diseño de revisiones de edificios, o sea, que son revisiones profundas. Entonces, esa es otra capacidad, otra atribución del instituto, las revisiones profundas. Claro, las revisiones profundas usamos un mecanismo, o sea, esto cuesta, entonces, finalmente, el costo lo absorbe, por ejemplo, el dueño del edificio que está construyéndose, le decimos, bueno, vamos a tener que revisar el edificio al cual estás afectando, como se ve ahí en la gráfica, un edificio nuevo y afecta a uno existente, bueno, se revisa el edificio existente, se revisa cómo se debe de reforzar y todo lo paga el dueño del edificio nuevo, ¿no? Entonces, en el instituto se hacen esas revisiones, tenemos un grupo de ingenieros que están altamente capacitados para hacer esas revisiones numéricas profundas, ¿no? Después, bueno, aquí está el tema de la constancia de registro de los proyectos de obra nueva, es una constancia que se tiene que obtener, que el instituto la emite. Esta constancia es obligatoria para obtener lo que en la Ciudad de México se llama la manifestación de construcción, que no es otra cosa más que una licencia de construcción, el permiso para construir. Bueno, nadie puede tener un permiso para construir si es que no tiene la constancia del registro del proyecto estructural. ¿Y en qué consiste y cómo es el proceso para obtener la constancia de registro del proyecto estructural? Primero se recibe toda la información del proyecto estructural, que son los planos, que son planos, memoria de cálculo, estudio geotécnico. Una vez que se recibe todo eso, incluso alguno que otro plano arquitectónico, que se recibe todo eso, se asigna a un ingeniero del instituto para que haga una revisión general. No es una revisión numérica profunda, no nos daría el tiempo ni la vida de estar haciendo revisiones numéricas profundas. Nada más se revisa de manera general. Y ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle, y se hacen una lista de las primeras observaciones que de bote pronto en esta revisión general se obtienen. Y posteriormente tenemos peritos corresponsables en seguridad estructural, geotecnistas, que voluntariamente participan con el instituto en una mesa técnica geoestructural. Nosotros invitamos a algunos corresponsables y ellos aceptaron en participar, no se les paga nada, pero ellos participan voluntariamente y revisan los mismos proyectos. Y ellos hacen su lista de observaciones, una segunda lista. Entonces, por dos lados estamos haciendo la revisión general, son revisiones generales. Esas listas se envían
a los propietarios de estos proyectos, a los especialistas, al estructurista, al corresponsable, para que solventen todas las observaciones. Una vez solventadas, se vuelve a entregar el proyecto. Si ya solventó todo, así se le emite la constancia de registro. Entonces es un proceso de control, un control que hemos detectado muchísimas fallas, y ahorita la siguiente. Por ejemplo, lo que se entrega son los planos arquitectónicos, estructurales, memoria de cálculo, estudio de mecánica de suelos, el informe del revisor, que es el corresponsable en seguridad estructural, que revisa el edificio. Él tiene la obligación de hacer una revisión numérico profunda, o sea, el corresponsable lo estipula el reglamento de construcciones, no es una revisión general. De hecho, hay una norma técnica para la revisión de la seguridad estructural, donde es una guía para el corresponsable de cómo debe revisar la estructura, ¿no? Por dónde debe de empezar y qué es lo que es más importante de observar. Y entonces, esos informes, de hecho, el mismo reglamento de construcciones marca cómo deben de ser estructuradas las memorias de cálculo y las revisiones de los corresponsables, que es lo mismo, es la misma estructura, es una memoria de cálculo adicional, hecha por un revisor, ¿no? Por un revisor que es un corresponsable en seguridad estructural, y así todo está estipulado en el reglamento, son ocurrencias, no es que ahorita se nos antojó hacer esta solicitud, no, es que el reglamento lo exige. ¿Y cuáles son un tipo de observaciones más comunes, no? Que pues no tienen las firmas que debe de tener, la del DRO, la del corresponsable, la de los proyectistas, ¿no? Aquí hay que recordar que el reglamento de construcciones del Distrito Federal prohíbe que el proyectista de estructuras sea el corresponsable en estructuras, deben de ser personas distintas, ¿no? Tener la simbología, indicar las cargas vivas y el espectro de diseño, esto en los planos, indicar la sección transversal de las traves, la elevación de las columnas, presentar detalles de conexión trave-columna, ya sea estructura metálica o estructura de concreto, incluir el proyecto a protección a colindancias, que siempre está ausente en los proyectos estructurales. La siguiente. Las observaciones en la memoria de cálculo, pues que definir la resistencia del concreto, modo de elasticidad, es increíble, pero a veces las memorias no vienen con estos datos. El factor de irregularidad, el espectro de diseño, el factor de ductilidad o factor de comportamiento sísmico tampoco se indica, los desplazamientos laterales que son importantísimos, y el diseño ya en detalle de muchos elementos estructurales o de los más representativos. Y las observaciones al estudio geotécnico, estudio de movimiento del subsuelo, estudio de hundimientos regionales, asentamientos a largo plazo, tabla de descargas, que es muy importante, revisar que los pilotes o el cajón sean capaces de resistir, módulo de reacción vertical, todos son datos muy técnicos, pero que deben de venir y muchas veces no vienen, y entonces el instituto se encarga de señalarlo. Y las observaciones al informe del corresponsable en seguridad estructural es que tiene que ser una revisión numérica. Aquí a él no le valemos que sea una revisión general, él tiene que ser una revisión profunda, ¿no? Y si no la hace, ¡boom!, rebotamos el proyecto. Módulo matemático, desde luego que tiene que ser un módulo matemático independiente al del proyectista, desde luego que no falta quien meta el módulo del proyectista, porque siempre no falta quien, ¿no? Entonces, después deben de presentar el informe según el reglamento de construcciones, que está bien establecido todas las secciones de cómo debe de ser la memoria de cálculo. El corresponsable no podrá ser el proyectista, como ya se los comenté, y el proyecto deberá ser avalado por un corresponsable nivel 2 o nivel 1, según una tabla que tenemos ya especificada en el reglamento. Entonces, todo eso viene, este es el número de edificios que hemos registrado. Como ven, viene un poquito a la baja el número de registros de proyectos estructurales. Esto es como un índice de cómo va el país también, ¿no? En el sentido de las construcciones, ¿no? Bueno, nada más si la retrasas tantito, ahí vemos cómo nos pegó la pandemia durísimo en el sector de la construcción. En el año 21 fue fatal, ¿no? Para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos recuperando en el año
2022, pero no llegamos ni siquiera a lo que teníamos en el año 2019. Pero bueno, vamos recuperándonos, que eso ya marca algo aliciente. Después vemos aquí obras que han sido afectadas por inmuebles vecinos. Son casos muy particulares que nosotros vemos, que no solamente es que se esté afectando desde un punto de vista de daño a la estructura. Por ejemplo, este edificio nuevo, que es el azul, está construyéndose al lado de un edificio existente, que es el blanco con negro, y de repente a los dueños del edificio de color azul se le ocurre meter anclas postensadas para estabilizar las paredes de la excavación. Bueno, pues esto está mal, porque esas anclas, por un lado, pues van a afectar al edificio existente en su cimentación. No se solicitó permiso al vecino de que pues vamos a invadir tu edificio, pero por debajo, pero lo vamos a invadir. Eso se debe de pedir permiso al vecino. Después, el edificio tan grande como es ese que ya se construyó, por cierto, pues está afectando al edificio con toda la carga que le está induciendo. Y por último, pues el método de las anclas postensadas nos generó mucha incertidumbre cómo se iba a comportar estas anclas con respecto a la cimentación. No se hizo un estudio profundo de esto, y entonces prohibimos por completo que usen anclas postensadas en esta colindancia. Quizás en las otras pudieran haberlo utilizado. Cambió el sistema de estabilización de las paredes y se corrigió el asunto, ¿no? Este es otro caso semejante. Ahí vemos las anclas postensadas sobre una vía, pero vemos al edificio nuevo completamente desligado del talud, y así se iban a quedar. O sea, el edificio, las anclas las anclas postensadas no están diseñadas, al menos estas que ellos estaban usando, para quedar de forma definitiva. Las anclas postensadas son una solución temporal, a menos, bueno, una vez en una conferencia como esta, dije esto, entonces alguien levantó la mano y me dijo, no, es que sí existen anclas, sí, pero son muy especiales, son anclas ya no son postensadas, son anclas ya que no pierden tensión, y que son empresas muy especializadas las que las construyen. Por cierto, son muy caras. En cambio, las comunes y corrientes que se usan en muchas obras en la Ciudad de México son postensadas, se tensan, pero pierden tensión con el tiempo, y por eso no pueden ser consideradas como una solución definitiva para estabilizar un talud. Tienen que usarse anclas que no pierdan esa tensión con el tiempo. Entonces, bueno, pues se obligó a que, si regresas tantito, se obligó a que el edificio nuevo arriostre lateralmente al talud de manera definitiva, ¿no? O sea que ya las anclas pueden utilizarse temporalmente para la construcción, pero ya al final del día ese talud va a estar estabilizado por la misma estructura que se va a construir. Bueno, la siguiente. La siguiente. Bueno, aquí es otro tema de separación de colindancias muy común en la Ciudad de México. Aquí sí el constructor se quiso pasar de listo porque dejó la separación de colindancia abajo, pero arriba pues se le olvidó la separación y se arremetió hacia el edificio, afectando. Entonces le obligó que corrigiera, y ahí está el detallito de la corrección. La verdad, un verdadero circo corregir eso. Y de igual forma ¿no? Construye un edificio metálico muy flexible al lado de un edificio de mampostería muy rígido, y cuando venga el sismo va a haber un golpeteo terrible, y entonces se le obligó a separarse lo más que se pudo, ¿no? No se logró mucho, pero algo es algo, y desde luego todo un circo hacer este tipo de correcciones. Después el tema de la falta de protección a colindancias, o la protección a colindancias deficientes que nos generan cualquier cantidad de derrumbes durante las construcciones. Esto pues también se observa mucho en el instituto, ¿no? Es de lo más común. La siguiente. Igual aquí hay otras, por ejemplo, ahí se ve un troquel pandeado, porque pues, bueno, es que el troquel tiene dos momentos, este troquel, que es una sección I, tienen dos momentos de inercia, y entonces
tiene flexiones en un sentido y en el otro, y desde luego se va a pandear por el momento de inercia pequeño, en fin, es un caso. La siguiente, igual casos de falta de, aquí es una mina que se encontró y pues se colapsó la mina y el camión se cayó, en fin, la siguiente. Después tenemos la subdirección de investigación, aquí se coordinan los proyectos y estudios de investigación. El instituto tiene un presupuesto importante para apoyar proyectos de investigación con la UNAM, la UAM, el POLI, y también coordinamos las reformas al reglamento, es nuestra labor. Todas las reformas al reglamento se coordinan. La siguiente, aquí se ven todos los estudios de investigación, cómo van en ascenso, la cantidad de recursos que se asignan, millones de pesos, por los proyectos. Hay proyectos de investigación que son como estudios de investigación, pero de gran envergadura. Más adelante, la siguiente, aquí por ejemplo, este es un estudio importantísimo que amerita toda una explicación en una charla, que es la medición de la vulnerabilidad sísmica de los edificios. Es un proyecto muy interesante porque en función de las características del edificio vemos su vulnerabilidad. La siguiente, aquí están las características que pueden tener el edificio y a raíz de eso pues tiene una alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad, y tenemos un mapa de los edificios más peligrosos. También otro estudio de investigación es la instrumentación de la brecha de Guerrero. Estamos instrumentando la brecha de Guerrero con equipos que permiten detectar el movimiento de las placas tectónicas, porque tenemos zonas silenciosas, zonas que no se mueven, entonces tenemos que detectar si en verdad sí se están moviendo lentamente, pero se están moviendo y eso está liberando energía, o de plano no se mueven, entonces pues eso genera una amenaza mayor. También tenemos estudios de agrietamiento del subsuelo en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, es otro proyecto de investigación, lo realiza el doctor Obinet, que es muy conocido por acá. Aquí están los mapas de agrietamientos de las zonas, soluciones de cómo tratamos las grietas que se están generando en la Ciudad de México. Todo esto lo coordina el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. La siguiente, estos son muchísimos de los estudios de investigación que nosotros realizamos, bueno, que realizan las investigaciones con el apoyo del instituto. La siguiente, este es el proceso para reformar el reglamento de construcciones, que se sigue con todas esas propuestas de reforma en cada una de las normas técnicas complementarias, también lo hace el instituto. La siguiente, estas son las reformas al reglamento. La siguiente, y por último tenemos una subdirección que es el control de los DRO, que coordina los procesos de admisión, capacitación, evaluación y sanción de directores responsables de obra y corresponsables. Todo esto se hace dentro del instituto. Aquí tenemos resultados de la evaluación y solicitudes de resello por año. Eso sería cuanto con respecto a la presentación. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para nuestro ponente. Vamos a despedirlo, no sin antes hacerle una entrega de un reconocimiento y un presente por su contribución a este gran evento. Agradecemos que se haya tomado este espacio para viajar desde la Ciudad de México y compartirnos toda esta información que sin duda contribuye a la sociedad oaxaqueña. Por favor, pedimos a las compañeras, doctor Berrón, reciba este reconocimiento por la ponencia magistral que nos acaba de proporcionar y un pequeño alebrije, recuerdo de las artesanías del estado de Oaxaca. Fuerte aplauso, gracias. Si pasa al frente, por favor, con las compañeras, si me apoyan para tomarle la fotografía oficial a nuestro ponente, con nuestras dos compañeras.
acá al frente si gustan para que se pueda ver y toman el alebrije si me pueden apoyar. Y un camarógrafo, por favor. Pues muchísimas gracias, los despedimos y continuamos. Vamos preparándonos para nuestra segunda ponencia. Vamos preparando al ingeniero Uriostegui. Continuamos agradeciendo la participación a nuestros patrocinadores y toca el turno de recibir el agradecimiento a Galex Notaría Pública. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv